social, ¿verdad? Muy importante, ¿cómo empiezo a organizar mis finanzas? ¿Verdad? Muchas veces la gente dice es que las finanzas me controlan y yo no controlo mis finanzas, ¿verdad? Y muy común también escuchar es que no sé en qué estoy gastando mi dinero, no sé en qué se me fue mi dinero, ¿verdad? El primer paso es identificar y clasificar mis gastos. ¿Cómo vamos a clasificar nuestros gastos? Sabiendo los tipos de gastos que hay. Los primeros gastos son los fijos, son los que siempre debemos hacer, aunque el monto sea variable. Esto es muy importante. Por ejemplo, el agua, la electricidad, la alimentación, el transporte, el alquiler, el pago de la vivienda, el internet, en este caso, que se ha vuelto nuestra herramienta, ¿verdad? Para poder estudiar y teletrabajar. ¿Cómo identificarlos? Son clave para nuestro día a día, ¿verdad? Sin el agua, sin la luz, sin la alimentación, pues nuestra vida cotidiana se complica y son periódicos. Es muy importante aclarar acá, el agua y la electricidad y la alimentación, por ejemplo, es un monto variable. Mes a mes nosotros podemos presupuestar cuánto vamos a gastar en agua y electricidad, pero el monto puede variar. De hecho, ahora que estamos más en la casa, pues mucha gente ya ha experimentado que los recibos vienen más altos, ¿verdad? Entonces, justamente es un gasto que fijo, sí tenemos que hacer mes a mes, ¿verdad? Todos los meses nos va a llegar el recibo, aunque el monto va a ser variable, ¿verdad? También pueden ser periódicos a nivel de trimestre, semestre, por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? Municipales y demás. Acá es muy importante en los gastos fijos incluir el pago de los créditos, ¿verdad? Porque durante el periodo que tengamos una deuda y un crédito, va a ser un gasto fijo que tenemos que hacer mes a mes, ¿ok? Los otros gastos son los gastos variables. Estos son gastos que no siempre debemos hacer. Por lo general están relacionados con el ocio, el entretenimiento, los regalos, las salidas, las vacaciones. En este caso no son periódicos, ¿verdad? Los cumpleaños no siempre son todos los meses, ¿verdad? Las vacaciones no siempre nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y las salidas, no precisamente las hacemos, qué sé yo, todos los fines de semana, ¿verdad? No siempre son imprescindibles y se pueden postergar o programar. De hecho, que muchos de nuestros gastos variables por este momento, pues están detenidos, ¿verdad? Muchas de las salidas a comer, muchas de las salidas al cine, las vacaciones, comprar regalos y demás, están los postergamos, ¿verdad? Tanto por la situación como porque también por cumplir las medidas, pues no podemos salir mucho, ¿verdad? En este momento. Y acá es muy importante incluir los gastos hormiga, que ahora más adelante los vamos a ver. Son muy famosos esos gastos hormiga. Tenemos los gastos necesarios, que son los gastos de los que no podemos prescindir y son básicos para nuestro diario vivir. Por ejemplo, la comida, el agua, la electricidad, ¿verdad? Estos gastos necesarios son fijos sí o sí, porque sin ellos no podemos, y no podríamos alimentarnos, no podríamos bañarnos, no podríamos cocinar nuestros alimentos y demás. Y están los gastos innecesarios, que estos están relacionados con el ocio y generalmente no están contemplados en nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero los podemos eliminar. Por ejemplo, el cable, el Netflix o las salidas. Y acá algo muy importante, algunos gastos innecesarios son fijos, mayoritariamente son variables, pero depende de cada caso familiar. Por ejemplo, como les digo, para alguna familia puede ser que el internet sea un gasto innecesario, ¿verdad? Entonces simplemente lo elimina. Pero ahorita, por las circunstancias, ya para muchos se nos ha vuelto un gasto fijo, ¿verdad? Del que ya no podemos, del que ya preferimos incluirlo en nuestro presupuesto y va a ser necesario. El Netflix puede ser que lo podamos eliminar, ¿verdad? No necesitamos del Netflix para poder vivir el día a día, ¿verdad? Facilita nuestra vida en cuarentena, ¿verdad? Pero si tenemos que hacer un recorte, perfecto, podemos recortar el Netflix, ¿ok? Y están los gastos hormiga. Los gastos hormiga son gastos que pasan desapercibidos, que a nivel mensual o anual representan una importante fuga de dinero. Y la suma de estos gastos puede incluso llegar a desequilibrar nuestro presupuesto familiar.
¿Cuáles son ejemplos? Las compras por catálogos, que si nos fuimos en Uber, en un taxi, que si compramos el pan para el café de la tarde, ¿verdad? Porque toda la familia está en la casa y qué rico tomar café con algún pan de la panadería del barrio, de la pulpería del barrio, porque fuimos a comprar algo a la pulpería específico que ocupábamos y resulta que nos antojamos de un chocolate, de un helado, de chicles, ¿verdad? Entonces, se nos hace, vamos, son montos pequeños, ¿verdad? Unos chicles, de pronto un helado, no es tan elevado el monto, ¿verdad? Pero si los vamos sumando, se nos convierte en un monto bastante alto, ¿verdad? Por lo general, los gastos hormiga son variables y generalmente son innecesarios. Podemos prescindir de los dulces, de los chicles, ¿verdad? Y del pan, del café de todos los días, ¿verdad? No se siente su impacto, como les dije, porque son montos pequeños. Incluso a veces es muy frecuente que de pronto si no andamos mucho efectivo y nos quedan monedas, de pronto compramos algo como para eliminar las monedas y decimos, bueno, esas monedas, la verdad que yo no las iba contabilizando dentro de mi presupuesto, ese monto que yo tenía en monedas, ¿ok? Permítame un segundo. Ok. ¿Qué es muy importante con los gastos? Tenemos que saber identificar si es un deseo o una necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos cosas por impulsos. Vivimos en una sociedad consumista, ¿verdad? Que nos bombardea para comprar, para consumir, ¿verdad? Entonces, muchas veces simplemente compramos porque se me antojó o porque lo vi y porque estaba en oferta, ¿verdad? Y no me puse a analizar si era efectivamente una necesidad. ¿Cómo hago yo esa diferencia? Por ejemplo, si yo, qué sé yo, en los momentos en que antes o cuando ya se pueda salir, se va al centro comercial y veo una blusa, un pantalón, un par de zapatos, ¿verdad? Y yo digo, qué lindos están esos zapatos, esa blusa y ese pantalón, yo lo quiero, ¿verdad? Yo me detengo a pensar, bueno, me puedo esperar unos 15 días, ¿verdad? Y a los 15 días vuelvo. Si a los 15 días yo vuelvo y yo no necesité esa blusa, ese par de zapatos o ese pantalón, no era una necesidad, porque dije, bueno, en mi casa resulta que yo tenía, mis zapatos están bien, mis blusas están bien y los pantalones todo bien, ¿verdad? Si, si en cambio yo digo, bueno, lo quiero, ok, el deseo es válido, pero que lo presupuestemos. Si a los 15 días yo regreso y dije, bueno, yo ahorré o ya tengo este monto de mi presupuesto para comprar, ¿verdad? Entonces se convierte en deseo, sí, porque todos tenemos deseos y queremos darnos ciertos gustos, pero planificado, presupuestado, no que yo lo compré de un momento a otro, ¿verdad? Por un impulso o por por parte del bombardeo, ¿verdad? De la sociedad en que vivimos. Creo que vi una mano levantada. No sé, Daniela, si... Sí, correcto. Adriana Espinosa levantó la mano. Adriana, te vamos a dar la palabra. Bienvenida, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, no, era donde estaba revisando, mil disculpas. Ah, No bueno, se no se preocupe. preocupe. Listo. Ok, sigo entonces. Eso es muy importante para los gastos. Ok, una vez que ya tenemos claro cuáles son nuestros gastos, tenemos que hacer un presupuesto personal y familiar, ¿verdad? Y más que hacerlo, darle el seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer un presupuesto? Porque nos permite conocer nuestra realidad financiera a nivel personal y familiar, ¿verdad? Nos permite planear el uso de nuestros ingresos y podemos mapear todos nuestros gastos. Por eso les digo, muy común decir, no sé en qué se me fue la plata, yo no tengo idea, la verdad es que llegué al fin de mes o antes de que se me acabara la quincena o el pago y la plata se me fue, ¿verdad? Entonces es esa noción de que yo no tengo idea de dónde se me está yendo el dinero. El presupuesto me va a permitir conocer esa realidad y ver dónde estoy invirtiendo mi dinero, gastando mi dinero, qué estoy pagando, ¿ok? ¿Cuáles son unas recomendaciones? Muy importante, es un ejercicio familiar. Todas las personas del hogar deben participar y aportar. O las personas que vivan conmigo, las personas
con las que comparta un presupuesto, ¿verdad? Tanto si tienen ingresos como solo de pronto no tienen ingresos y solo generan un gasto, igual todas tienen que involucrarse, todas tienen que saber cuánto es el dinero que está ingresando, cuánto es el dinero que está saliendo y en qué puedo yo aportar y hacer recortes, ¿verdad? Se puede iniciar con un sencillo listado de ingresos y gastos para empezar a mapear eso. Empezar, bueno, de comida, de electricidad, de agua, de el pago de vivienda, que si pago alquiler, que si pago internet, cable, todos los gastos. Y acá es muy importante, como lo vamos a ver, registrar todos los gastos, esos gastos fijos, variables, necesarios e innecesarios y los gastos hormiga que vimos anteriormente. La caja, los chicles que compramos, los helados que compramos, ¿verdad? Podemos hacer este mapeo de los ingresos y gastos por una o 2 semanas, ¿verdad? Para empezar a ir construyendo nuestro presupuesto. El presupuesto se hace idealmente a inicio de mes. Ahí es donde yo proyecto cuánto voy a necesitar para cubrir cada uno de los rubros. Como les decía, si por ejemplo de electricidad yo sé que en promedio, revisando los recibos, a mí me llega el recibo, qué sé yo, de 10,000 colones, más o menos es el promedio. Entonces yo voy a presupuestar 10,000 colones. Ahorita como ya todos estamos mayoritariamente en la casa, sí puede ser que me aumente, entonces debería presupuestar un poco más o tener un monto de ahorro o de colchón que me pueda cubrir, me permita cubrir ese monto que se me pasó porque estamos en la casa, ¿verdad? Es muy importante guardar las facturas, los recibos, pero más que guardarlos es darle un seguimiento semanal a esos gastos. Me pasa mucho que la gente dice, sí, yo guardo las facturas y tengo todas las facturas en la gaveta, ¿verdad? Y bueno, las revisan. No. Entonces, ¿qué pasa? Es guardar las facturas y estarlas revisando y estarlas anotando en nuestro presupuesto. Ah, ok, esta semana yo gasté en esto. Resulta que esta semana yo pagué el recibo de luz y me vino un poquito menos de luz, entonces me sobró de lo que yo había presupuestado ese monto. ¿Para dónde lo voy a dirigir? Para ahorro, tengo que cubrir algo adicional o lo puedo dirigir, qué sé yo, alimentación. Revisar al final de mes si se cumplió el presupuesto o hubo alguna desviación, ¿verdad? Si yo presupuesté X monto y resulta que me pasé, ¿por qué me pasé? ¿Qué fue? ¿Hubo algo extraordinario? O más bien, bueno, no me excedí el presupuesto, excelente, ¿qué hubo, verdad? Si puedo ese dinero direccionarlo a ahorro o tengo que pagar alguna deuda y demás. Verificar esas razones, como les digo, de por qué se desvió, ya sea para arriba o para abajo, y si es necesario, tenemos que recortar gastos variables. Si yo me excedí de mi dinero presupuestado, es momento para hacer cambios en los gastos variables, ¿verdad? Que el siguiente mes vamos a recortar más de los gastos hormiga y vamos a presupuestar, sigo con el ejemplo del café de las tardes. Y más ahorita que ya estamos empezando con las lluvias y demás, y qué rico tomar café en la tarde, en la familia, pero no tenemos que ir todos los días a comprar el pan. Podemos presupuestar para la semana el monto que vamos a necesitar del pan o con lo que vayamos a tomar el café, ¿verdad? O incluso buscar opciones económicas en la casa y decir, bueno, vamos a hacer, tenemos acá, no sé, para hacer tortillas, para hacer empanadas, algo que ya tengamos, ¿ok? Si se hace el ajuste, tenemos que revisar qué otros rubros se impactan, ¿verdad? Acá es muy importante. Por ejemplo, si de pronto teníamos que salir a trabajar, a estudiar, o ustedes que salían a las actividades de la asociación y durante este periodo, pues estamos todos en la casa y tenemos que atender las medidas, pues no estamos gastando en esos rubros de transporte. Entonces, ese dinero lo tenemos que guardar y decidir, ok, ¿en qué lo voy a direccionar? Si de pronto entonces para cubrir un poco más del recibo de la luz y del agua en la casa, ¿ok? O por ejemplo, cuando volvamos y que teníamos de pronto la práctica que en el trabajo, en el estudio comíamos mucho afuera, pero resulta que ya yo voy a tratar de reducir esa práctica, ¿verdad? Entonces tengo que ese dinero que yo gastaba en compra de comida afuera, lo direcciono mejor a compra de comida en la casa, ¿verdad? Para tener mayor respaldo. El ahorro debe ser un monto fijo que se separa de primero. No es lo que nos sobra por mes, por semana o por quincena, ¿verdad? Es muy común ese hábito de estar
tomando solo lo que nos sobra. En realidad, el ahorro junto con el pago de las deudas y obviamente las necesidades básicas es lo primero que tenemos que apartar. El tercer paso para organizar mis finanzas, entonces, no sé si hasta el momento acá con el tipo de gastos, con el presupuesto, tenemos alguna duda. Han surgido algunas dudas que no, tal vez no tienen directamente que ver, pero no sé si te parece que abrimos hasta acá este espacio para consultas, Sí, te las voy leyendo. adelante, sí. Y, ok, bueno, teníamos una consulta por acá de Jime Kun que dice, ¿puedo comprar por Wish una cosa que quiero sin gastar tanto en el envío o mejor no comprar nada? Esa es una de Ujú, las preguntas. Luego por acá, Jimena Wexler preguntaba si ahorrar es bueno o malo, que es un poco lo que ujú. estabas contando por ahí. Y Isaac pregunta qué sucede si nuestro presupuesto no alcanza del Ok, todo. Y Jorge Camacho pregunta qué porcentaje de mis ingresos debo ahorrar mensualmente. perfecto. Ok, vamos a ver, con la de la inicial de Wish, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos, y eso fue un fenómeno muy particular con Wish y AliExpress, ¿verdad? Que todo era súper barato, e incluso ya luego lo del envío, pues en muchos casos o era gratuito o no sé qué, ¿verdad? Luego se complicó porque ya había que pagar los impuestos, ¿verdad? Y eso aumenta el valor del producto, que hay que tener cuidado con eso. De verdad, planificar muy bien esa compra. Si es algo, un producto que de pronto yo necesito o yo quiero, pero lo planifiqué, excelente. Pero tiene que hacer incluir todos los montos, no solo lo que me va a costar el producto, sino el envío y considerar que yo, si tengo que pagar algún impuesto, ¿verdad? Tener toda la información clara para ver entonces cuál va a ser el monto total que yo tengo que invertir en ese producto. ¿Qué pasa? Ahí tenemos también que valorar, porque en muchas de esas páginas a veces es el precio contra la calidad, ¿verdad? Entonces, de pronto estamos comprando algo muy barato, pero resulta que a los meses simplemente ya no nos funcionó. Entonces ahí nuestra compra no fue tan inteligente y no fue un consumo tan inteligente. Tenemos que siempre balancear, equilibrar el precio con la calidad, ¿ok? La otra pregunta era sobre el ahorro, si era bueno o malo. Indudablemente es ya ahorita lo vamos a ver en el tema, es una de las mejores prácticas financieras y lo vemos ahorita con el contexto que estamos viviendo. Como les digo, indudablemente el contexto a todos y todas nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Pero mucha gente que no tenía el hábito del ahorro y no tenía un fondo de emergencias o para imprevistos como pues indudablemente la situación se complica aún más, ¿verdad? Porque obviamente hay que seguir atendiendo necesidades básicas, hay que seguir atendiendo deudas, ¿verdad? Y si a eso le añadimos reducciones de jornada, disminución de salarios o incluso desempleo, ¿verdad? Si no teníamos ese colchón, se nos dificulta un poco más salir de la situación. Por lo menos que ese colchón nos permita 3 meses, 6 meses de tener ingresos para por lo menos satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, la casa, la electricidad, el agua, ¿verdad? Pero indudablemente el ahorro siempre va a ser fundamental, ¿ok? Y el monto también, ahora lo vamos a ver. El monto recomendado es entre un 10 y un 20% de mis ingresos. Eso va a variar indudablemente dependiendo del monto de los ingresos, ¿verdad? Y puedo empezar incluso con un monto más pequeño. Si yo no tengo el hábito de ahorrar ahorita, puedo empezar con un monto pequeño que yo diga, ok, puedo tomar ¿verdad? Un 5%, un 2% de mis ingresos. Y yo lo puedo ir aumentando poco a poco, ¿ok? Este, y la última pregunta era cuando se presupuestaba, pero ya no alcanzaban los ingresos. Ok, ahí tenemos varias situaciones. Y ahorita más que nunca, ¿verdad? Es una realidad. En ese caso, tenemos que de verdad recortar la mayoría de gastos variables, gastos innecesarios, ¿verdad? De Netflix o, qué sé yo, plataformas de música o que si yo pasaba comprando ciertas cosas en la pulpería, ¿verdad? Esos gastos definitivamente tenemos que eliminarlos y tenemos que ir manejando ahora vamos a ver también más consejos sobre esto, manejando las compras de una manera
más organizada. Por ejemplo, comprar la comida ojalá en la medida de lo posible, como en una sola compra, que no tengamos que estar yendo o comparar los precios, ¿verdad? En ese caso también, si tenemos deudas, por ejemplo, con entidades financieras, acercarnos, ¿verdad? Y decir, tengo dificultades para pagar este crédito, cómo puedo hacer un arreglo de pago, ¿verdad? Indudablemente tratar de buscar opciones de ingresos adicionales. Obviamente la situación, por ejemplo, ahorita es bastante compleja, pero a mí me ha asombrado también ver mucho cómo han surgido emprendimientos o se están fortaleciendo otros emprendimientos, ¿verdad? Creo que ustedes también están con esa iniciativa de hacer un catálogo de los emprendimientos que todos y todas tengan, ¿verdad? Entonces es eso, pero lo fundamental siempre es recortar los gastos variables, ¿ok? Creo que ya respondí todas. Sí, correcto. Hay dos más, pero si querés, seguimos con la presentación ¿Ok? y después abrimos otro espacio de preguntas. Perfecto. Entonces, continúo. Como les decía, en ese proceso de organizar las finanzas, el tercer paso importante es identificar y enlistar mis deudas, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? Haciendo un plan de pago de deudas. ¿Por qué? Nuevamente como con los ingresos y los gastos, si yo no los materializo, si yo no los escribo, si yo no hago mi presupuesto, yo no tengo tanta noción de en qué estoy gastando el dinero. Y con las deudas es igual. Si yo no identifico cuáles son mis deudas, ¿verdad? Yo no tengo esa noción y de pronto puedo perder incluso la organización para pagarlas. ¿Cómo hago este plan de pago de deudas? Bueno, este plan de pago de deudas consiste en planificar el orden y la cancelación de las deudas por persona o familia, ¿verdad? Y acá es muy importante el compromiso y la organización, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para evitar cancelar más por las mismas deudas, ¿verdad? Para no perder los bienes adquiridos cuando tenemos, por ejemplo, un crédito hipotecario o prendario, para no dañar nuestro historial crediticio y alcanzar bienestar. Y esto es muy importante lo primero, para evitar cancelar más por las mismas deudas, porque muchas veces se nos olvidó la fecha de pago, ¿verdad? Y tenemos que pagar un poquito más, ¿verdad? De intereses o por reconexión de algún servicio. Y entonces perfectamente nos pudimos haber ahorrado ese monto si llevábamos el control de nuestras deudas, ¿ok? Entonces, tenemos dos métodos para el pago de deudas. Una vez que listamos, ahora les enseño cómo enlistarlas, podemos escoger dos métodos. Hay un método que se llama bola de nieve, que podemos definir y priorizar las deudas de acuerdo al monto más pequeño al más grande. Entonces, si yo ordeno mis deudas y yo voy a empezar a cancelar, tengo que cancelar todas mis deudas, eso va a ser muy importante, pero yo tengo un dinero adicional o un ahorro y yo decido que voy a abonar a las deudas, voy a empezar con la deuda más pequeña, ¿verdad? Y esa es la que yo voy a cancelar antes. Y luego el monto de la deuda inicial más el monto que yo agregué para poder cancelar esa deuda antes, la voy a agregar a la siguiente deuda y así hasta llegar a la deuda más grande, ¿ok? Y el método avalancha es de la deuda más corta a la más lejana en términos de plazo e intereses. Igual, empiezo con la que tenga el menor plazo y la menor tasa de interés y voy aumentando hacia la mayor, ¿ok? Esto es importante, yo ahorita les detallo bien el proceso para esto. Es muy importante que una vez que cancelemos nuestras deudas, por ejemplo, la más pequeña en términos del monto, y ya yo digo, bueno, ya yo no tengo esa deuda, pero resulta que ese dinero ya no es como que precisamente ya me lo voy a gastar, ¿verdad? Ese monto perfectamente yo lo puedo agregar a otras deudas o por lo menos direccionarlo a ahorro para tener un respaldo, ¿ok? Vamos a ver un video, entonces, explicando un poquito más sobre los métodos de pago de deudas. Lo primero que debes hacer es tu presupuesto, pero te preguntarás, ¿cómo el presupuesto me ayuda a pagar mis deudas? Pon atención. Con tu presupuesto sabrás cuánto dinero ingresa, cuánto gastas y en qué estás gastando más. Así identificarás qué gastos puedes disminuir o eliminar si no son necesarios. Primero, trata de ahorrar y luego disminuye tus gastos por lo menos en un 10%.
Así podrás usar este monto para el pago de tus deudas. Segundo, haz una lista de todas tus deudas. Anota a quién le debes, la cuota que pagas, cada cuánto debes pagar y el saldo de la deuda y anota cuánto pagas de interés. También anótalo en tu calendario o agenda para que no se te olvide. Tercero, ordena la lista. Para ello tienes dos opciones. Una, pone en primer lugar la deuda más pequeña y al final la que tengas con mayor saldo pendiente de pago. Así, cancelando primero las deudas menores, estarás más motivado a continuar con tu plan de pagos. La otra opción es anotar primero las deudas que debes pagar antes y así las ordenas en el orden que las debes ir cancelando según el plazo que tienes para pagar. Depende de cómo estén tus compromisos, pero lo importante es que cumplas con las cuotas a tiempo. Ahora que ya sabes cuánto debes pagar y cuánto ahorrar en tu presupuesto, haz tu plan de pagos. El plan consiste en que en tu presupuesto incluyas el pago de todas las deudas. ¿Recuerdas la deuda que anotaste en tu lista como número 1? Síguela pagando como lo hacías normalmente, más lo que lograste ahorrar en gastos. Así podrás liquidarla más rápido. Al concluir el pago de la deuda número 1, continúa con la deuda que tenías en tu lista como número 2. Además de cubrir el pago que hacías normalmente, ahora agrega al pago el 10% de tu ahorro en gastos y el pago que realizabas por tu deuda número 1. Es decir, el monto que pagabas en cada deuda cancelada, se la debes agregar a la deuda que continúa en tu lista. Evalúa opciones, como realizar alguna actividad para generar más ingresos. Recuerda que, para que tu plan de pagos funcione, debes comprometerte a cumplirlo. Y si tienes dificultades, consulta con las personas o instituciones a quienes les debes para conocer las posibilidades de establecer un convenio de pagos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un plan de pago de deudas? Lo primordial, como les dije, es hacer el presupuesto y ver qué ajustes puedo hacer. Si puedo recortar gastos variables, ¿verdad? Ojalá en al menos un 10% y enlistar las deudas. Además, tengo que, como les dije también, agendar los pagos. Poner, bueno, yo tal día, yo tengo que hacer tal pago, ¿verdad? De el crédito tal, de la deuda tal. Hay que escoger el método de pago, que ya sería el bola de nieve o avalancha. Si vamos a empezar por la cuota más pequeña en términos del monto o la deuda más pequeña en términos del plazo, del plazo más corto o de la tasa de interés más baja y armar el plan de pago, ¿ok? Y muy importante mantenerse al día. Si si existe la posibilidad de hacer los recortes, si ya yo hice los recortes o bien necesito ese dinero para cubrir otras necesidades, igual sigue siendo muy importante que enlistemos nuestras deudas y como les dije, mantengamos el orden y mantengamos nuestras deudas al día, ¿verdad? Para no caer en compromisos adicionales por intereses y demás. Es muy importante trabajar sobre la deuda. No es que yo hice la lista de mis deudas y como que me desentendí, ¿verdad? Yo tengo que seguir monitoreando, ¿verdad? Vigilar que mis pagos se estén haciendo, que yo tenga todos los comprobantes de pago, ¿verdad? Por ejemplo, para finalizar un crédito, luego la entidad financiera me da una carta donde se comprueba que yo pagué toda mi deuda. Pero es muy importante que yo haya guardado también los comprobantes de que yo hice todos los pagos por si hay algún problema con la información. Hay que considerar las condiciones de los créditos con entidades financieras, porque, como les dije, hay que seguir, si yo enlisto mis deudas y resulta que yo voy a priorizar para salir más rápido de una de ellas, ¿verdad? Por alguno de los métodos que les expliqué, pero igual yo tengo que seguir cumpliendo con las otras deudas, ¿verdad? Porque si no, se me va a crecer el monto que debo en los otros rubros. Y además tengo que considerar acá algo, si yo tengo deudas con entidades financieras, y resulta que yo tengo un monto adicional que yo quiero aportar, tengo que preguntar si voy a tener una penalización por pagar antes, por abonar antes, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones también las tengo que conocer, que ese es el caso es el tema de amortización y penalización por amortización antes de tiempo.
Valorar las opciones que ofrecen las entidades financieras sobre refundición o cambio en las condiciones. La refundición, en la medida de lo posible, que sea una de los últimos recursos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este momento, muchas entidades están haciendo esa refundición o están cambiando las condiciones. Por ejemplo, están permitiendo el no pago por 3 meses de la cuota, ¿verdad? Y esas cuotas se trasladan al final del crédito, entonces el plazo se va a extender un poco más, ¿ok? Y como les dije, se requiere orden y disciplina para salir de las deudas. De verdad, agendar los pagos donde sea, si hay que ponerlos en la refri, si hay que hacer alertas en el celular, si hay que poner alarmas o algo, ¿verdad? Para que no se nos pase. Incluso lo vemos, por ejemplo, algo muy sencillo. Los celulares o los planes postpago es una deuda, ¿verdad? Porque nosotros dimos una prima por el teléfono y por el servicio, pero mes a mes nosotros estamos pagando esa deuda. Entonces, muchas veces nos pasa que no pagamos el celular y entonces ya tenemos que pagar la reconexión y todo lo demás. Pudimos evitarlo perfectamente si hubiéramos puesto una alerta y decir, tal día yo tengo que pagar el celular sí o sí, ¿verdad? Es primordial. Entonces, ¿cómo hacer un plan de pago de deudas? Ahora, a sus correos más durante esta semana, pues yo les voy a hacer llegar todos estos materiales. Les voy a hacer llegar la plantilla de presupuesto, que ahora se las enseño, y además esta plantilla de plan de pago de deudas. Entonces, van a anotar el nombre de la deuda, ¿verdad? Por ejemplo, el crédito a la casa o el estudio o qué sé yo, un artículo a línea blanca o computadora o algo. La entidad o la persona a quien le adeudo, quién me dio el dinero o el producto a crédito, ¿verdad? La entidad financiera, algún familiar, ¿verdad? La cantidad total que debo a este momento, ¿verdad? Por ejemplo, si compré la computadora a Almacén Los Pollitos y resulta que yo le debo 100,000 colones, eso es lo que a mí me falta por pagar. La cuota mensual es de 25,000 colones. Se supone que esa deuda yo la voy a terminar de cancelar en diciembre del 2020 y si tengo alguna tasa de interés anual, ¿verdad? Muy importante. Por ejemplo, que la tasa es de un 10% anual, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa tasa de interés anual se divide luego entre los 12 meses, ¿ok? Y alguna observación adicional, ¿verdad? Algo que tenga que ver con esa deuda, ¿ok? ¿Alguna consulta acá con lo del plan de pago de deudas, el manejo de las deudas y el crédito? Por aquí habían dejado 2 consultas. Lili había preguntado que si tiene una tarjeta, la pregunta que ella puso fue, si tengo una tarjeta, ¿es mejor para ahorrar? Y Jimena había preguntado si tengo un negocio y no logro vender nada como es, y no se vende nada como es. Por ahí esas 2 preguntas. Ok. Con lo de la tarjeta no me queda claro si es una tarjeta de crédito o de débito. Vamos a darle la palabra a Lili Ajá. para que nos cuente. Ya te activé el micrófono, Lili. Sería de crédito. Ah, ok. Muy importante. Bueno, con el tema de las tarjetas de crédito, vamos a ver, la tarjeta, como bien lo dice, es un crédito, es una línea abierta que tenemos de financiamiento con una entidad financiera. Entonces, si se utiliza muy bien, es una buena herramienta, es un buen producto financiero porque nos va a dar muchos beneficios. Por ejemplo, nos da el cashback, que es que nos devuelven luego cierto monto por nuestras compras, ¿verdad? Tenemos millas, acumulamos puntos o tenemos acceso, qué sé yo, a ciertos productos, ¿verdad? O servicios. Si lo utilizamos muy bien. Incluso si la utilizamos como medio de pago. Si yo utilicé la tarjeta y fui a comprar, me pasa mucho, me comenta mucho que fui a comprar la comida y pasé la tarjeta, acumulé puntos, cashback o lo que sea, el beneficio y de una vez hice el pago de contado.
¿ok? Si ya yo lo uso como financiamiento, ¿verdad? Quiere decir que entonces yo le voy a pedir prestado, por decirlo así, a la entidad a través de la tarjeta. Y entonces voy a tener que pagar en un periodo determinado el monto total que pedí prestado y la cantidad de intereses, ¿verdad? Si ya yo no pago y hago, por ejemplo, el pago mínimo, pues obviamente voy a incurrir en los intereses moratorios y el monto se me va a aumentar. ¿Qué pasa? Tenemos que tener muy buen control. Y para como para ahorrar, no precisamente es como que sea la herramienta. Si yo utilizo la tarjeta bien y yo tengo un monto para ahorrar, perfecto, pero que la tarjeta sea clara, ¿para qué yo la voy a usar? Si es que me voy a financiar con eso o es que voy a utilizarla como medio de pago y hago el pago de contado, ¿verdad? No sé si quedó claro. Voy a darle la palabra a Liliana para ver si, perdón, no es Liliana, es Lindsay. A Lindsay. Ya le activé el audio. A Lily Chan, vamos a ver si Lily. Le estoy tratando de activar el audio, pero creo que usted lo tiene que aprobar para que se le active. Bueno, creo que no está por ahí. Ok. Entonces, no importa. Seguimos si Ah, quieres con la presentación. ok. Y nada más, para hacer una aclaración, bueno, me están preguntando, las personas que ingresaron tarde, recuerden que vamos a subir la presentación en YouTube, en el canal de Guías y Scout, para que estén pendientes también y puedan verla completa. Listo. Perfecto. Ok. Continúo. Y el cuarto paso para organizar mis finanzas, ¿verdad? Es ahorrar. Ya habíamos conversado un poquito de esto, porque ahorrar, como les decía, nos permite tener ese colchón para enfrentar los imprevistos sin necesidad de afectar el presupuesto familiar o tener que recortar gastos básicos, ¿verdad? Y un claro ejemplo es este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Nos permite luego consumir con libertad lo que nos gusta sin necesidad de adquirir deudas. Por ejemplo, lo que les decía de comprar ciertas cosas que deseamos, que queremos, y si lo presupuestamos y tenemos un ahorro, no tuvimos que hacer un desbalance en nuestro presupuesto y de pronto tener que recortar ciertas cosas. Y porque nos da seguridad y estabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo. Es una práctica que nos va a permitir tener el colchón, como les digo, para alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Y nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Por eso vamos a ver lo importante de definir metas claras para ahorrar. ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Están el ahorro a corto plazo, ¿verdad? Que son para proyectos rápidos, como pagar una deuda que yo pueda pagar rápido o comprar un producto. ¿Ok? Por ejemplo, que yo necesito una computadora y entonces yo me programé en tantos meses y voy y la compro con el ahorro. ¿Cuál es una opción o un método para ahorrar acá? Tener una cuenta de ahorro a la vista o tener un ahorro programado, ¿verdad? El ahorro programado es el que me va a permitir que de mis ingresos un monto se reste automáticamente, ¿verdad? Y entra a una cuenta y ese ahorro yo lo puedo utilizar hasta cierto tiempo después, no es cuando yo quiera. Por ejemplo, la cuenta de ahorro a la vista, si yo tengo el dinero a la vista, ¿verdad? Disponible, ahí tenemos que tener siempre cuidado de que, entonces, si yo tengo la meta clara, yo no voy a gastar ese dinero antes de tiempo, a menos que sea una emergencia. Está el ahorro de largo plazo, perdón, que es para proyectos más grandes, como la prima de un carro o un viaje, ¿verdad? O el estudio. Acá es muy importante hacerlo por un ahorro programado o un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Yo igual deposito un monto específico de dinero y voy a obtener intereses durante el periodo en el que yo lo tenga. Puede ser por mes, por trimestre, por semestre o anual, ¿verdad? Y luego de ese periodo que yo definí, el dinero va a estar libre, pero yo lo puedo volver a reinvertir, ¿verdad? Como a ahorrar nuevamente. Está el ahorro para la pensión, que es ese porcentaje del ingreso que se guarda en una cuenta específica a lo largo de nuestra vida para tener un mayor ingreso durante la pensión.
Y esto es muy importante para los chicos y chicas más jóvenes, ¿verdad? Tendemos mucho a no pensar más allá, ¿verdad? Y decir, no sé, yo seguro no voy a llegar a ser mayor o ya veré qué haré, ¿verdad? Pero es muy importante desde ya ir pensando en esa pensión. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro sistema de pensión es maravilloso, es solidario, todavía contamos con él, pero sabemos que hay muchas dudas para el futuro de que si el sistema va a estar. Y si el sistema va a estar, nuestro ingreso de pensión probablemente sea muy bajo para poder cubrir todas nuestras necesidades. Entonces tenemos que tener ese colchón que nos permita tener esa vejez con calidad de vida. ¿Cómo podemos hacer ahí un plan de pensión voluntaria? O hacer un ahorro programado, por ejemplo, y que yo sé que siempre, toda mi vida voy a tener un monto específico que se va a estar guardando y que yo voy a tener intereses. Es muy importante acá con el plan de pensión voluntaria. El plan de pensión voluntaria se puede abrir con un mínimo de 5,000 colones por mes. Y las personas mayores de 15 años ya pueden empezar a ahorrar, ¿verdad? Eso es muy importante. Si yo creo que si a varias de nosotras y a varios de nosotros nos hubieran dicho eso, hubiéramos hecho el esfuerzo como para empezar a ahorrar, ¿verdad? Y saber que luego en nuestra vejez vamos a contar con ese dinero. Esos planes de pensión se adquieren en las operadoras de pensiones, ¿verdad? Que por lo general las tienen entidades financieras. Entonces es nada más de ir a consultar y empezar a abrir ese fondo, ¿ok? Y está la inversión, que es un dinero que renunciamos a gastar en el presente porque más adelante nos va a aportar un dinero extra. Por ejemplo, acá, puede ser un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Que mucha gente lo ve como una inversión, o compramos un bien o un activo financiero, compramos acciones, ¿verdad? O adquirimos algún producto que luego nos va a obtener un beneficio adicional, ¿ok? ¿Cuáles son los consejos para ahorrar? Por favor, que quede en el radar de todos y todas el presupuesto. El presupuesto siempre va a ser nuestra herramienta clave, ¿verdad? El ahorro, es muy importante que involucremos a nuestras familias. Y esto, por ejemplo, si hay chicos o hay sí, chicos más pequeños, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes, que les vayamos generando el hábito, ¿verdad? Y algo tan sencillo como hacer una alcancía, incluso que podemos hacer con materiales de la casa y empezar a ahorrar cierta cantidad, ¿verdad? Algunas monedas o algo, pero que les vayamos generando el hábito, ¿ok? Como les dije, hay que apartar el monto del ahorro de primero, no lo que nos sobra. Y si nos sobra a final de mes, excelente, bienvenido sea si lo podemos dirigir para el ahorro, pero que no sea el monto base principal de ahorro. ¿Por qué? Porque si no, el monto que nos sobra siempre va a ser distinto todos los meses. Entonces no vamos a adquirir precisamente ese hábito. Y además puede ser un mes que no me sobró, ¿verdad? Porque de pronto se me fue un poquitillo el control del presupuesto y no me quedó un monto. Tener metas claras con plazos definidos. Esto es muy importante. No es ahorrar por ahorrar, sino definir ahorro para mi pensión. Ok, eso ya tiene un nombre, tiene un objetivo claro. Ahorro para el estudio. Ok, por ejemplo, el estudio de mis hijos e hijas. Entonces, yo sé que se tiene una meta clara. Eso es algo que me motiva a mí a seguir ahorrando. Muy importante tener el fondo para emergencias, no solo para estas situaciones de imprevistos pues a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Sino alguna situación de salud, alguna situación en la casa que de pronto, no sé, ya están todas las lluvias y tenemos ya que ver si tenemos una gotera o algo y hay que hacer una reparación en la casa, ¿verdad? Como les decía, ahorrar entre el 10 y el 20% del ingreso mensual o semanal, ¿verdad? Pero como les dije, si no tienen el hábito del ahorro, y desean empezar, pueden ahorrar un monto pequeño, ¿verdad? Pero que ese monto en la medida de lo posible vaya aumentando conforme sus posibilidades, ¿ok? Algo muy importante, en estos contextos excepcionales, ¿verdad? Imprevistos totalmente, obviamente, si tenemos dificultades de, como les dije, reducción de gastos, de pronto tenemos reducción de ingresos, tenemos alguna situación de desempleo en la casa, de algún familiar, nuestros negocios no están vendiendo lo esperado y demás. Que el ahorro sea lo último que tengamos que sacrificar. Y si tenemos que sacrificarlo,
obviamente direccionarlo a esas necesidades básicas, ¿verdad? Y en cuanto logremos superar la situación, volver a ahorrar, ¿verdad? Porque ese va a ser el colchón que nos va a seguir permitiendo enfrentar todas estas situaciones. Ahorrar en una cuenta de ahorro de una entidad financiera formal y buscar quién le paga más por el ahorro. ¿Quién me da a mí mejores intereses? Porque yo guardo el dinero en esa entidad, en ese banco o cooperativa, perdón, en ese banco o cooperativa y yo obtenga un poquitito más de intereses. ¿Quién? ¿Quién me va a dar? ¿Verdad? Buscar esas opciones. No hay que pedirle prestado al ahorro. Eso en contextos, por ejemplo, antes de la pandemia, que tenemos la costumbre, no sé si les pasa a quienes tengan ahorros en alcancías, que llegamos a la alcancía y decimos, ay, voy a ir a comprar tal, no sé, pan en la pulpería, y entonces por abajo tienen el huequito de la alcancía y por abajo se va el dinero, ¿verdad? Y a esa alcancía nosotros no le devolvemos ese dinero que le prestamos ni los intereses, que le pedimos prestado ni los intereses, ¿verdad? Entonces, esa práctica, en la medida de lo posible, también tenemos que evitarla. O, por ejemplo, con el ahorro a la vista, como es dinero que tenemos disponible o que podemos trasladar a nuestra tarjeta de débito, ¿verdad? Podemos decir, ay, voy a tomar este dinero para tal cosa, ¿verdad? Pero si no lo devolvemos, ¿verdad? Y hacemos esa práctica constante, al final de cuentas el ahorro se nos está yendo. Evitar las compras impulsivas, como les decía, y comparar los precios antes de comprar. Incluso no solo de pronto, por ejemplo, en esas circunstancias, que de pronto por las necesidades y el contexto no podemos ahorrar formalmente, pero entonces sí podemos reducir un poquito nuestros gastos. Entonces no tenemos que hacer las compras impulsivas, por ejemplo, que vimos al inicio de toda la situación, ¿verdad? Que la gente corría a los supermercados a comprar productos de limpieza y comprar ciertas cosas y productos de necesidad básica, ¿verdad? Si estaba garantizado el abastecimiento, no tenemos que caer en esas compras, ¿verdad? Por impulso, sin fijarnos incluso en los precios. Tenemos que fijarnos en los precios. Y finalmente, aprovechar espacios de ocio gratuitos. Ahora, pues obviamente todos estamos en la casa, ¿verdad? La gran mayoría, pero ya las opciones de entretenimiento, de esparcimiento, pues tienen que ser mayoritariamente en la casa. Pero también, antes de toda esta situación y esperando que luego ya esto pase, no tenemos que recurrir a opciones caras, ¿verdad? Para entretenernos o descansar o hacer esa desconexión de nuestra vida laboral y de estudio. Podemos hacer un picnic con la familia, ¿verdad? Y hacer nosotras las cosas en la casa, preparar los alimentos e ir a un parque, por ejemplo, sin necesidad entonces de tener que pagar, qué sé yo, una entrada al cine para toda la familia, ¿verdad? Pues esas son opciones que podemos buscar. Es muy importante, igual que el plan de pago de deudas, que hagamos nuestro plan de ahorros. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo no materializo o yo no pongo en el papel cuáles son mis metas, ¿verdad? Yo le voy a perder el rastro a eso y no me voy a motivar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer un plan de ahorros? Anotar la meta o el sueño, ¿verdad? Qué sé yo, comprar la computadora para poder seguir estudiando o el estudio. Mi meta es el estudio, pagar luego mi universidad o mi instituto o demás. Y acá es muy importante que también anotemos el fondo de emergencia. ¿En qué fecha queremos alcanzar esa meta? ¿Verdad? Por ejemplo, la computadora yo la quiero comprar en diciembre, entonces diciembre de 2020. ¿Cuál va a ser el monto total estimado? ¿En cuánto me va a salir a mí esa computadora? Porque primero yo hice mi rastreo y por lo menos tengo 3 opciones donde yo puedo conseguir esa computadora y voy a escoger la que me ofrece el mejor precio con la calidad, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ahorrar por mes? Sí, por mes voy a ahorrar 5,000 colones, 10,000 colones o mayores montos. ¿Dónde lo voy a ahorrar? ¿Verdad? Si lo voy a guardar, como les decía, en una cuenta de ahorro, en una entidad financiera, con un ahorro programado, ¿verdad? En la medida de lo posible es lo recomendable. En la casa, si podemos tener alcancías, muy bien. Como les dije, así generamos el hábito y también nosotros vamos ahorrando por nuestra parte, pero que ahí no sea el principal lugar de ahorro. ¿Por qué? Porque si ya vamos guardando montos mayores de dinero, corremos el riesgo de que se nos puede perder o pueden pasar situaciones de inseguridad. De pronto, que no quiera, que entran a la casa y el dinero ya lo perdimos, ¿verdad? Y además al estar en una entidad financiera, pues algo de intereses le ganamos.
Y justamente cuántos intereses voy a obtener por mi ahorro. Adicionalmente, a los 5,000 colones por mes que yo voy a ahorrar, ¿cuánto me gano de intereses? ¿Verdad? Que aunque de pronto sea poquito, pero yo sé que eso me va a sumar al monto. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá con lo del ahorro? Creo que no habían consultas por ahí. Ah, bueno, sí, por acá Jorge preguntó si se recomiendan ahorros tipo club de viajes. Ok. En ese caso, hay que tener mucha cautela. Vamos a ver, incluso viéndolo en las formas en que ha cambiado los viajes, ¿verdad? Prácticamente sale muy bien armarse el viaje sola, digamos, utilizando todas estas plataformas que existen ahora como Booking, TripAdvisor, despegar.com. Una puede buscar las opciones más baratas de boletos, las opciones más baratas de hoteles o de bed and breakfast o de incluso que no sé si alguno utilizará Airbnb o estas opciones. En cambio, el club de viajes, uno, aparte tengo como más restringida la opción de movilizarme o dependo más incluso de ciertas condiciones y yo puedo pagar, ¿verdad? El monto. Cuando ya tengo que hacer efectivo mi paquete de viajes, a veces me pueden decir, tiene que pagar esto adicional o falta este monto o resulta que no pagó el seguro o tal cosa. Entonces, organizando. Si voy a adquirir un plan de viajes, conocer muy bien todas las condiciones, el contrato y entender todas las condiciones. Que si yo efectivamente pagué mes a mes y cuando ya yo voy a llegar a disfrutar de ese paquete, ya yo no tengo que pagar nada adicional porque ya yo todo lo pagué. O tener claro que tengo que pagar algo adicional. Pero si incluso desean hacerse un viaje de pronto más económico, perfectamente se puede armar con todas estas opciones. ¿Y qué se hace? Pues se consulta con familiares, personas que ya hayan viajado al lugar, ¿verdad? Y que le vayan recomendando y que diga, bueno, tal precio en tal lugar estaba así, estaba más económico, ¿verdad? Y no precisamente tener que estar abonándole a una de estas empresas de viajes, ¿verdad? Y en ese caso, mejor hacerse el ahorro en una cuenta que diga viaje, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Me hicieron una consulta por acá en privado, anónima, que dicen que sí es bueno comprar tiempos. ¿Qué pasa con esa compra de tiempos, chance de lotería, todo ese Lotería, tipo de cosas? ajá. ¿Qué pasa? Que muchas veces son juegos de azar, ¿verdad? Y como juegos de azar, pues obviamente puede ser que un día tengamos suerte y el resto de los días y meses no tengamos suerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si no es, claramente no es una necesidad. E incluso, por ejemplo, en estos momentos, pues todos quisiéramos pegarnos la lotería, ¿verdad? Pero no es una necesidad. Ese dinero es mejor dirigirlo a la alimentación, a los gastos básicos, ¿verdad? O incluso ahorrarlo. Porque más que estar gastando, por más que digan 1,000 colones, 500 colones, va a ser un gasto hormiga, como les decía. Y entonces resulta que 500 colones por cada periodo de chances, que son como los martes y jueves, creo, ya son 1,000 colones por semana y todas las semanas, ¿verdad? Ya son 4,000 colones. Y si yo sumo esos 4,000 por todo el año, ¿verdad? Ya se me hace un monto mayor que perfectamente yo lo pude haber dirigido al ahorro, ¿verdad? O a cancelar una deuda o a cubrir mis necesidades, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, si podemos prescindir de él, maravilloso que sea de ahorro. Si queremos, es válido. Si queremos jugar tiempos o comprar lotería, entonces también lo presupuestamos, aunque sea en el presupuesto anotamos la lotería, ¿verdad? Los chances y cuánto vamos a destinar por mes o por semana sí, por semana, ¿verdad? Y tal vez no pasarnos de ese monto, que no nos gane el deseo de ganar, ¿verdad? Y esa posibilidad de creer de que podemos ganar, por ejemplo. Ya sabemos que es una cuestión de azar, ¿ok?
Perfecto, creo que no hay más consultas hasta el momento, entonces si quieres, seguimos con la presentación. Ok. Para cerrar, quería darles consejos, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, indudablemente, insisto, nos cambió la rutina a todos y todas, la dinámica, no solo a nivel de cuestiones de salud, de movilidad, ¿verdad? De interacción social, de socialización, ¿verdad? Sino en términos económicos y financieros. ¿Y cuáles son nuestros consejos? Continuar haciendo el presupuesto. Y ahora más que nunca, si la gran mayoría de nuestras integrantes de la familia están en la casa, es un buen momento para sentarnos e involucrar a la familia, ¿verdad? El tema financiero, obviamente, tiene sus ¿cómo les digo? Sus aristas, ¿verdad? A veces no queremos conversar de él, pero en la medida de lo posible tenemos que empezar a generar esos espacios con la familia, ¿verdad? Y romper esa falta de comunicación y decir, bueno, Dino, resulta que a mí por esta situación se me está dificultando el pago de X cosa o se me redujo el ingreso, tengo que hacer estos cambios. Y muy importante, si tenemos niños, niñas y tenemos adolescentes, que también ellos se comprometan a hacer ajustes a ese presupuesto, ¿verdad? Si de pronto no generan ingresos, porque obviamente por su condición etaria no van a generar ingresos, no tienen por qué estar trabajando, ¿verdad? Pero que se involucren también y que colaboren en esos ajustes. Justamente, revisar en qué rubros se pueden hacer cambios, como en los gastos variables y hormiga, como les dije. Ahorita sí, y como muchos no podemos salir, ¿verdad? Y estamos teletrabajando o estudiando desde la casa, ya muchos gastos como de salidas a comer, comida de afuera, comprar ciertas cosas, que si pasábamos por los helados, por las galletas, por las cosas de merienda, ¿verdad? Esos gastos no los estamos haciendo ahora. Entonces es un buen momento para que todo eso se nos vaya de ahorro, porque no sabemos, uno, cuánto va a durar esta situación, ¿verdad? Y siempre es bueno entonces ir teniendo ese colchón de ahorro para los meses que faltan, ¿verdad? Muy importante planificar el menú de cada semana y hacer una lista de compras. No ir como comprando de a poquitos, ¿verdad? Y hacer esa lista, pero apegándonos a esa lista, ¿verdad? Y esto es ir al supermercado con la lista e ir tachando las cosas, ¿verdad? Aunque pueda aparecer, o si no en el teléfono, pero donde lo puedan manejar y que ustedes vayan controlando lo que van comprando, que no se vayan a salir de esa lista. Y esto, algo aquí muy básico, por ejemplo, que dicen siempre, no hay que ir al supermercado con hambre. Y eso va a ser primordial ahora, ¿verdad? Y aparte que ya estamos yendo al supermercado muy puntuales por todas las situaciones de que la cantidad de personas se restringe y el tiempo, ¿verdad? Y todo lo demás. Apoyar a los productores locales y visitar las ferias del agricultor, ¿verdad? Que siguen abiertas, siempre atendiendo claramente todas las medidas, pero sigamos apoyando a nuestros productores locales. Y creo que la asociación está justamente como haciendo el listado del emprendimiento que los chicos y chicas que estén en la asociación tengan, ¿verdad? Es muy buena iniciativa, es muy buen momento, ¿verdad? Para darse a conocer, apoyar. Si yo no puedo en este momento comprar algo, ¿verdad? Aunque deseara, pero la divulgación, ¿verdad? En redes sociales, en el boca a boca, ay, resulta que yo tengo una conocida o alguien de la asociación está vendiendo X cosa, ¿verdad? Entonces, contribuir con eso, con nuestros productores locales, con nuestros emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Creo que alguien me había preguntado que, por ejemplo, con esta situación del negocio, pues no estaba recibiendo ingresos o no eran los esperados, ¿verdad? Entonces, también analizar el presupuesto del negocio, ¿verdad? Sí, tengo que tomar decisiones. En ese caso, pues ya consultar si tengo créditos y demás, ¿verdad? Acercarse a las entidades financieras y valorar si tengo que tomar ya decisiones de pronto cerrar un local o empezar a ampliar el mercado y decir, bueno, mi producto yo creo que lo puedo posicionar acá y empezar a tratar de posicionarlo en otro lugar, ¿verdad? Mucha gente lo que ha hecho, hemos visto en noticias, por ejemplo, si tenían, qué sé yo, algo de manufactura, aunque fuera pequeño, una pyme, ahora hacen mascarillas, ¿verdad? Entonces, tal vez tratar de innovar o visualizar qué recursos tengo yo, ¿verdad? Y que puedo dirigir incluso para vender un producto que va a ser de utilidad a toda la población en estas circunstancias, ¿ok? Perdón.
Ahorrar en los gastos fijos como en el consumo de electricidad y agua. Esto es muy importante porque, como les dije, ya estamos notando que nuestros recibos de luz y agua ya son mayores porque claramente estamos en la casa, entonces hay un mayor consumo. Es muy importante estar vigilando algo tan básico como abrir la refrigeradora. Tenemos que abrirla y cerrarla rápido, no tenemos que dejarla abierta porque ya el consumo aumenta. Desconectar los aparatos electrónicos. Por ejemplo, si hacemos café, tenemos un coffee maker, a veces tendemos a dejar el café ahí, mejor lo apagamos de una vez o lo guardamos en un recipiente que nos lo mantenga caliente, porque estar conectado, él sigue consumiendo energía. Por ejemplo, las freidoras de aire, vi una noticia de que consumen mucho, entonces también desconectémoslas. Los celulares, no los carguemos en la noche, carguémoslo antes o en la noche a una hora que no nos vayamos a dormir y vigilemos hasta que ya haya llegado al 100% de la carga y lo desconectamos. Y desconectamos el cargador del tomacorriente, porque al estar conectado, él sigue consumiendo energía y ese consumo se refleja luego en nuestro recibo. El agua, ¿verdad? Cerrar el tubo cuando nos estamos lavando los dientes, cuando estamos lavando los platos, hacer un uso consciente del agua. Priorizar las necesidades para hacer el uso de los ahorros. Si teníamos ahorros y tenemos alguna reducción en nuestros ingresos y tenemos que echar mano de esos ahorros, priorizar qué ocupamos. Pues indudablemente comer, perdón, y cubrir nuestras necesidades básicas. Y si tenemos que seguir pagando deudas, ¿verdad? Como les dije, hacer el plan de pago de deudas, por lo menos para tener una noción de cuáles son las deudas que yo tengo que pagar y empezar a consultar con las entidades financieras, qué opciones me ofrecen para hacer frente. Casi que prácticamente todo el sector financiero hizo ajustes, ¿verdad? Para adecuarse y para poder atender las necesidades de la población y han atrasado el pago de cuotas o han cambiado ciertas condiciones. Hay que acercarse sin miedo, ¿verdad? O si yo tengo deudas con alguna otra entidad o persona, bueno, ver qué manera podemos hacer un ajuste, un arreglo de pago y que en este momento pueda disminuir yo el pago o se me pueda eh, dar un periodo de gracia en el que no tenga que pagar, ¿verdad? Buscar opciones económicas para compartir en familia, ¿verdad? No tenemos, porque otra cosa que había aumentado en este tiempo es la compra express de comida, ¿verdad? Y muy bien, excelente. Estamos apoyando ojalá a los emprendedores locales, ¿verdad? Que tengan restaurantes y comercio de comida, pero también tiene que ser presupuestado, ¿verdad? Si de un pronto ya nos estamos excediendo nuestro presupuesto y tenemos cosas en la casa, pues podemos hacer una cena económica entre nosotros, ¿verdad? Y de pronto ver alguna película y así compartimos. Hay varias cosas ahí. Uno, estamos compartiendo en familia. Dos, nos estamos distrayendo, que eso es muy importante. Y estamos haciendo un uso eficiente de nuestros recursos económicos. No utilizar la tarjeta de crédito en exceso, ¿verdad? Ojalá siempre como medio de pago y si lo utilizamos como financiamiento, tener claras las condiciones, cuándo es mi pago de contado, cuánto es mi pago mínimo, me van a cobrar por intereses moratorios, por intereses corrientes, conocer todas esas condiciones. Y si hay dudas con las condiciones de la tarjeta de crédito, ustedes están en su derecho de ir a las entidades financieras y que le expliquen y le detallen, ¿verdad? Como les decía, buscar fuentes adicionales de ingreso. Pues ha surgido muchas personas que pues, tienen que reinventarse, tienen que ofrecer otros servicios, habilidades de hacer queques, manualidades, tantas cosas, ¿verdad? O si ya yo tengo un ingreso, ¿cómo puedo redireccionarlo y ajustarlo a este momento en el que nos encontramos? Y muy importante, ahorrar, ¿verdad? En la medida de lo posible, si podemos seguir ahorrando, mantengamos ese hábito, como les dije, para incluso prepararnos para los meses venideros. Y si se nos complica en ese momento, tener luego la meta y decir, bueno, en cuanto ya pase todo esto y ya mis condiciones se normalicen o se estabilicen financieramente, tengo que volver a ahorrar, ¿verdad? El gran aprendizaje de este momento ha sido tener siempre ese colchón de ahorro, ¿ok? Antes de cerrar, yo creo que podemos abrir el periodo de preguntas para yo luego mostrarles las herramientas y demás. Ok, tenemos una consulta de Helen que dice que ingresó tarde, no sabe si ya lo dijeron, pero si no tiene trabajo y no tiene pensión, entonces la pensión voluntaria es realmente una alternativa o mejor seguir con un ahorro. No entendí lo primero, si no tiene trabajo y no tiene pensión.
Ajá, ella dejó de trabajar hace algunos años, nos comentaba Ajá. por acá, y entonces no sabe, quiere saber si la mejor opción es una pensión voluntaria o mantener un ahorro. Ah, ok. Ahí sería ya muy importante que valore las opciones, ¿verdad? Obviamente los fondos de pensión son la opción principal, ¿verdad? Pero tenemos que considerar algo en este momento. Bueno, también ver cuánto nos van a dar de intereses por tener nuestro ahorro de pensión voluntaria, pero también ver si yo tengo un ahorro en una entidad financiera, cuánto me está dando de intereses y tomarla, comparar y ver cuál opción me da mayores intereses a ese dinero adicional para la pensión voluntaria o para ese ahorro voluntario de la jubilación. Ahorita los fondos de pensiones van a tener, tal vez no en estos meses, más adelante, pero con toda esta situación de los adelantos del Fondo de Capitalización Laboral y demás, tuvieron que eh, pues sacar el dinero que tenían invertido, ¿verdad? Y entonces eso probablemente disminuye un poco las ganancias que obtenemos por el fondo, los que tenemos el ROP, ¿verdad? Que es el Fondo de Complementario de Pensiones, y para los que tengamos pensión voluntaria. No hay que tomar decisiones apresuradas porque es parte del comportamiento de toda la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Los intereses van a disminuirse un poco o los rendimientos que tengamos por esa pensión. Pero en ese caso, es mejor valorar, ¿verdad? Si me conviene más en un ahorro o en una pensión voluntaria, a partir de cuánto de rendimiento o intereses voy a obtener. Ok, muchísimas gracias. Y tal vez ya para cerrar, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si levanta la mano. Solamente tengo una última consulta de Solera que dice, buenas noches, asesoría personalizada en una entidad bancaria, ¿tiene algún costo? Vamos a ver, no debería, porque vamos a ver, si yo voy incluso a plataforma, ¿verdad? Yo tengo el derecho como consumidor financiero de consultar por los productos que estoy recibiendo, ¿verdad? Y que me aclaren el funcionamiento del crédito, de la tarjeta de crédito, del producto que yo vaya a adquirir, ¿verdad? Incluso hasta de la simple tarjeta de débito que ya es muy común, ¿verdad? El uso, pero tenemos que tener claras esas condiciones. Si ya queremos una asesoría mayor, porque de pronto qué sé yo, tenemos ganas de invertir y demás, tampoco debería ser un servicio que se cobre. Se cobra ya cuando pues consultamos asesores financieros privados, ¿verdad? Que ya incluso es que se van a encargar de manejar nuestras inversiones y demás, ¿verdad? Entonces, en la entidad financiera no deberían cobrar por ese servicio, ¿verdad? Porque parte también del hecho de que como consumidores y consumidoras financieras tenemos derecho a consultar por los productos que estamos adquiriendo y tener claridad de lo que estamos adquiriendo. Ok, y dice Jorge Camacho, estos días sale la opción de invertir en empresas como Amazon. ¿Son realmente inversiones a tomar en cuenta o mejor no hacerlo? Con el tema de la inversión, ahí sí ya sería mejor consultar con un asesor financiero encargado precisamente de inversiones, ¿verdad? Porque esto de Amazon sí me parece que lo he escuchado, pero hay que tener cautela, ¿verdad? No precisamente porque sea el comportamiento ahorita o, por ejemplo, luego va a ser, qué sé yo, las empresas de productos médicos, ¿verdad? Que ahorita, y pues obviamente están en auge de producción, pero eso ya para tomar esa decisión sí es mejor ya asesorarse más profundamente, ¿verdad? Como con más detalle, porque igual con una inversión hay un riesgo, el dinero que estamos invirtiendo ahí en ese caso es dinero que se puede perder, ¿verdad? Porque de pronto las ventas de Amazon cayeron, entonces las inversiones cayeron y podemos o recibir menos intereses por el dinero invertido o incluso perder nuestro dinero. Entonces, en ese caso, ya con inversiones así, más detalladas, más grandes incluso, sí es mejor tener asesoría financiera más detallada. Gracias. Y Jimena levantó la mano. No sé si quiere hablar, le vamos a dar la palabra. Ya le activamos el audio. Una preguntita, ¿la tarjeta de débito es con ahorros o no? La tarjeta de crédito puede estar De vinculada a débito, más bien. sí, de débito.
La tarjeta de débito puede estar vinculada a una cuenta de ahorro, ¿verdad? Y entonces la tarjeta, el dinero que me ingresa a la tarjeta, al final del mes me genera algún interés, un monto pequeño por tener la cuenta en esa entidad, ¿verdad? Y tener esa tarjeta, pero no precisamente esté vinculada a una cuenta de ahorro, ¿verdad? Eso depende de la entidad financiera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cerramos por acá ya para ir finalizando el espacio por la hora. Voy a darle el paso a Angélica para que termine su presentación y después hacemos un pequeño cierre ya para finalizar. Ujú. Perfecto. Les comento que nosotros tenemos en Copeanda tenemos herramientas financieras, tenemos para hacer el presupuesto, que ya se los enseño rápidamente, ¿verdad? Estas herramientas se encuentran en nuestra página web, se descargan gratuitamente y, por ejemplo, en el caso del presupuesto, tenemos un presupuesto sencillo, como les dije, incluso para iniciar. Luego hay modalidad media y alta de complejidad, donde ya tenemos un Excel más elaborado que incluso nos va haciendo gráficos y demás. Entonces, para aquellas personas que no tienen, no han hecho el presupuesto o quieren ver otro formato de presupuesto, estas herramientas están disponibles para todo público, ¿verdad? Tenemos el podcast de Copean de 1 a 1. Ahorita por toda esta situación pues está detenido. Tenemos dos episodios, ¿verdad? Pero para que estén al tanto, también hay varios consejos, ¿verdad? Que publicamos, conversaciones sobre, creo que tenemos el de crédito de vivienda y teníamos el de administración de dinero en fin de año, ¿verdad? Pero que muchos de esos consejos se siguen aplicando, ¿ok? Esa es una opción para la gente que les gusta estar escuchando podcasts. Y en redes sociales, así nos pueden encontrar. ¿Por qué? Porque en redes sociales también nosotros estamos publicando consejos financieros, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan estarlos revisando y mantenerse actualizados con los consejos financieros. Voy a mostrarles el presupuesto. Permítame un segundo. Ok, esta es nuestra herramienta de presupuesto. Esta es la de modalidad sencilla, ¿verdad? De complejidad baja que se descarga en Word, ¿verdad? Entonces tenemos los ingresos para anotar todos los ingresos del hogar por salarios fijos, por horas extra, por alquileres, rentas, por pensiones, por ayudas familiares y demás. Los ahorros que tengamos, ¿verdad? Y acá ya todos los egresos o los gastos, los créditos y deudas que tengamos, si tenemos gastos de transporte, todo lo que tiene que ver con el hogar, el salud y cuidado personal, educación, recreación, ¿verdad? Y al final podemos sumar cuáles son nuestros ingresos, nuestros ahorros y nuestros gastos y hacer el balance. Ver si estamos como decimos popularmente, tablas con nuestro presupuesto o si tenemos un déficit, ¿verdad? Nuestros ingresos son menores que nuestros gastos o al revés, nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos, ¿ok? Entonces, esa plantilla junto con las plantillas para que hagan sus planes de ahorros y de plan de pago de deudas, yo se los voy a hacer a los correos que queden anotados en el formulario que se encuentra en Google Forms, que fue el que compartió Daniela al inicio de la sesión, para que ahí, aparte de sus datos personales, para poder generarles el certificado de participación en la charla, yo les hago llegar todas estas herramientas, perdón, para que ya ustedes puedan hacer su presupuesto y hacer sus planes y que las tengan ahí y las puedan hacer a nivel familiar. Entonces, eso Ok. sería de mi parte. Perfecto. Bueno, quedó muy claro. Por acá nos ponen un comentario. Qué excelente oradora. El tema quedó muy claro. Voy a tomar en cuenta muchos aspectos expuestos hoy. Agradecerle a Angélica la disposición, esta exposición tan clara que nos hizo, todas las recomendaciones, datos. Creo que el tema económico tenemos a veces pocas herramientas, no tenemos mucha educación al respecto. Entonces, realmente fue de mucho provecho. Espero que a todas y todos les haya gustado y recordarles que esta charla va a estar en la plataforma de YouTube de la asociación para que la puedan consultar y circular también por sus grupos. Comentarles que también Copeande va a estar brindando unos espacios para un curso que va a
dar, inicia en junio. Es un curso sobre el tema del manejo económico también para vivienda. Entonces, si tienen interés, se pueden comunicar directamente con Angélica o conmigo, y con mucho gusto en el correo de desarrollo, ahí les redireccionamos para que tengan un espacio en el curso que va a estar brindando Copeande. Nuevamente les agradezco a todas y todos la presencia. Le agradezco mucho a Angélica por su disposición tan clara, la información que nos brindó, y ojalá que podamos seguir haciendo este tipo de espacios. Les recuerdo que esta semana del emprendedurismo en la campaña, el día de ayer se publicaron algunas plataformas que pueden consultar si son emprendedores o emprendedoras para que ingresen a Facebook o al Instagram, y el día de mañana vamos a tener una serie de consejos que Angélica nos brindó para que consulten las redes sociales. Entonces van a estar publicándose en las diferentes redes para que los tengan a mano. Sería en el Facebook de la asociación, Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, o en el Instagram Guías y Scouts CR, si no me equivoco es como aparece, para que puedan ingresar y darle me gusta, y también a las redes de Copeande que aparece. Tal vez Angélica nos cuenta cómo sale en Facebook y en Instagram. Sí. Sí, en Facebook salimos como, permítame acá, como Copeande número 1 RL, y en Instagram como Copeande CR. Y justamente, Daniela, lo del curso que comentabas, el curso es sobre planificación financiera, está más enfocado en el tema de vivienda, pero aplica mucho de lo que está en el curso, aplica en general la planificación de metas, de cualquier meta, ¿verdad? E incluso para más herramientas y conocimientos para nuestro presupuesto familiar y nuestras finanzas personales y familiares. Son 6 módulos, el curso va a estar disponible del 1 al 26 de junio, es gratuito, ¿verdad? Hay cápsulas de aprendizaje y tareas de aprendizaje. Yo les voy a estar dando seguimiento de acompañamiento. Estamos ahorita en el proceso de prematrícula. Si se quieren inscribir, ya les voy a enviar el formulario de prematrícula. Nada más llenan sus datos. Como les digo, en esta semana estamos recopilando todos estos datos y el 1 de junio ya iniciaríamos con el curso virtual para que entonces puedan, creo que lo Ok, mandé. voy a compartirles el link, me Sí, lo mandaste a mí. sí, creo que Voy sí. a reenviarlo a todos los que están interesados, que me inscribieron en el curso. Se los mando el link por acá. Ahí les queda para que ingresen y se inscriban. Importante también que se inscriban en el link de participación de acá para que les quede este certificado, y por ahí Angélica les va a estar circulando más información a sus correos electrónicos. Correcto. Si tuvieran algún problema para ingresar al curso, pueden escribir a desarrollo@siemprelistos.org, y yo les estoy enviando por ahí también la información si fuera necesario. Entonces, eso sería. Cerramos por acá el espacio de hoy. Nuevamente les agradezco mucho la participación. Agradecerle a las compañeras que nos estuvieron apoyando también por ahí. Alejandra y Alexa. Y nuevamente gracias, Angélica, por su información, por la disposición también, la aclaración de todas las dudas, y gracias a todos y todas ustedes por participar. Estamos siempre listos en casa. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.